Gracia, paz y bendiciones. Una vez más, mis amados hermanos y discentes de este espacio educativo que se transforma en un lugar de reunión y saberes. Porque de esta forma lo que hacemos es un feedback en cuanto al entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios. No es que yo sepa más que ustedes o sea más que ustedes, o ustedes sepan más y yo sea y sean más que mi persona. Esto lo que Dios nos ha permitido es hacer que compartamos lo que Dios nos ha dado y podamos hacer crecer a otros en este vínculo de conocimiento, de entendimiento y de capacitación para algunos en complementación y para otros en crecimiento. Aquí entramos entonces ya a nuestra sexta y última clase correspondiente a Evangelio Sinóptico o Escrituras Sinópticas. Y la vez pasada, en la quinta clase, concluimos con el reconocimiento que le hacía Lucas, el doctor Lucas, nuestro hermano profesional también, a las mujeres. Fue quien habló en su evangelio, habló bastante con respecto a las mujeres. En esta ocasión vamos a entrar ahora en lo que es el evangelio de Juan o del apóstol Juan. Recordemos que en dos oportunidades anteriores les había dicho que como sinópticos, aunque los cuatro son evangelios, pero como sinópticos solamente tres se les da esa clasificación de sinóptico por la clasificación y el concepto que ya anteriormente les había dado de lo que quiere decir sinóptico y que ya ustedes deberían de tener a la mano y manejarlo. Sin embargo, ahora vamos a entrar en lo que se conoce como el Evangelio de Juan, que es el Evangelio, el cuarto Evangelio, pero este Evangelio presenta con características más profundas a Jesús, no como en las actuaciones de lo que él hizo dentro de su ministerio, sino ahora lo presenta de una manera personificada en la propia humanidad de Jesucristo, como el Hijo de Dios y como el Salvador del ser humano. Para ello quiero entrar entonces en la primera parte, que es el contexto histórico correspondiente a este libro de Juan. Y vamos a hablar un poquitito sobre la fecha, idioma y lugar. Juan escribió su evangelio después del año 95. El idioma utilizado fue el griego. Recuerden que en la vez pasada también les dije que todos los evangelios y todo el Nuevo Testamento fue encontrado en las cuevas Qumran en idioma griego. El lugar parece claro, la isla de Patmos, a la que el apóstol había sido desterrado por Dominiciano, el gobierno, este gobernador dominiciano. Luego este evangelio fue enviado, o su destino, o su objetivo era los cristianos perseguidos por Roma, perseguidos los cristianos después de la muerte de Jesucristo y todo ello, hubo la gran situación de que la iglesia del Señor fue perseguida por Roma. El autor, Juan Zebedeo, el más joven discípulo, al que Jesús cariñosamente apodaba el hijo del trueno. Imagínese usted, el hijo del trueno. Juan, hijo de Zebedeo, autor del cuarto evangelio. Los sinópticos dicen que los hijos de Zebedeo eran pescadores y que Jesús los había o los llamó
para ser sus apóstoles y les dio el apodo de hijos del trueno. Eso aparece en Marcos 3:17. Posteriormente a esto, su fuente o el originario, lo que es la epistemología, la fuente inicial, Juan no sigue el esquema de los sinópticos y dispone de fuentes propias. Es decir, que él no siguió relatando, aquí damos los detalles, no siguió relatando los hechos, porque el Espíritu Santo lo guió, ya no a relatar los hechos, sino ahora a relatar lo que eran las fuentes propias para identificar al Hijo de Dios, el Salvador del mundo, a Jesucristo. Vamos a ver las diferencias de contenido con relación a los otros evangelios, o la diferencia de contenido con lo que Juan no menciona. Y sí lo pueden mencionar los otros evangelios. Por ejemplo, Juan no menciona el nacimiento virginal de Jesús. Tampoco menciona el bautismo de Jesús, las tentaciones de Jesús en el desierto, las parábolas, la transfiguración y la institución de la cena del Señor. Eso Juan no habla sobre eso, que sí lo hablan los demás evangelios. Ahí vamos viendo entonces ya algunas diferencias de lo que sí hace el marcamiento Juan en esos escenarios, de lo cual no hacen los otros evangelios. En función de esto, ya son particularidades que podemos ir notando en este evangelio tan bello y tan hermoso. El evangelio de Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios y hace hincapié en su deidad. Juan dijo de su evangelio: estas empero son escrituras, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Juan está dirigido más no a la acción de Jesús, sino más bien se enfoca en meditación y comunicación que manifiesta. Veamos la lámina en el Evangelio de Juan, que incluye contenido que no aparece en los evangelios sinópticos. El primer ministerio de Jesús, las bodas de Caná, sus encuentros con Nicodemos, la conversación con la samaritana, la curación del paralítico en la piscina y del ciego, la resurrección de Lázaro, el pasaje de Jesús levantando los pies de sus discípulos, o lavando, mejor dicho, los pies de sus discípulos, los levantaba y luego los lavaba. No solamente los lavaba, porque para lavarlos hay que levantarlos. Discurso de despedida y partes de la narración de la pasión de Jesucristo. Juan convence al lector no solo por medio de los hechos señalados, sino también por las señales, obras de Jesús, sino que también por medio de su maravillosa enseñanza. Por ejemplo, Cristo es la vida, en Él estaban la vida y la vida era la luz de los hombres, Juan 1:4, y registra mucha enseñanza de Cristo sobre la luz y las tinieblas. También aparece la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo, Juan 1:17. El agua que le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, Juan 4:14. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, Juan 6:35. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor,
el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 17 y capítulo 11. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, vosotros los pámpanos. Juan 15:1 hasta el 5. ¿Qué es lo que el hombre necesita? Vida, luz, salvación, dirección, alimentación espiritual y la resurrección en el día final. Verdaderamente, Cristo suple todas estas necesidades del hombre. Entonces vemos acá en esta lámina que acabamos de presentarles y exponer lo que hay en cada uno de esos puntos en los cuales habla el Evangelio de Juan, que fue centrado ya con particularidades en la humanidad y específicamente el objeto y la acción que vino a hacer Cristo de salvar. Fuera de allí no vemos que comenta otras actividades de Jesús como el desarrollo de su ministerio. Por eso es que Juan hace esa distinción en su evangelio. Y es bueno que nosotros vayamos entonces comprendiendo que tres de ellos sí hablan de las mismas cosas y uno se aparta de las mismas cosas para darle prioridad a lo que es la salvación del hombre traída por Jesucristo o nuestro Señor acá en la tierra. Eso debemos tenerlo claro y se lo he repetido una y otra vez porque lo importante de los evangelios sinópticos es que usted esté claro cómo se agrupan, qué habla uno, qué habla el otro y qué habla el otro, pero también que se marque la diferencia entre uno y otro, lo que dijo uno y el otro. Entonces, al usted estar claro en función de cómo ellos se manifiestan, entonces le da mayor comprensión al tema de lo que son las escrituras sinópticas. Ahora bien, Juan no repite los milagros de echar fuera demonios y de limpiar a los leprosos, pero sí registra algunos milagros omitidos por los sinópticos, como la sanidad del paralítico de Betesda, la sanidad del hombre que nació ciego y la resurrección de Lázaro. No solo omite el nacimiento de Jesús, de una virgen, sino también las tentaciones, Mateo 4, la transfiguración, la institución de la cena del Señor y su agonía en el Getsemaní. Vea, entonces quedamos claros qué es lo que transmite y qué es lo que no transmite Juan. ¿Cuál es la diferencia que marca con respecto a los otros tres autores de los evangelios y la autoría propiamente de este evangelio que va muy bien enfocado hacia Jesucristo? Solo Juan narra los discursos de Jesús con Nicodemo y la mujer samaritana, y los discursos sobre el pan de vida, el buen pastor, la vid y los sarmientos, los dichos, yo soy la explicación detallada de la venida y el propósito de la venida del Espíritu Santo. Déjenme detenerme aquí porque quiero decirles algo. Uno de los factores que utilizamos o utilizo es que a veces dentro de los contextos hay una palabra que a lo mejor a usted le va a parecer rara. Y esto lo hago y se los voy a advertir para que a lo mejor ustedes lo van a hacer, o ya lo anotaron algunos, otros a lo mejor no. Porque lo importante es que usted se meta en la clase y de repente diga, ¿y qué es esto? En una oportunidad me pidieron que fuera de una universidad profesor de una clase. Y yo hice una trampita para ver si los hermanos
o los que estaban participando realmente leían la clase. Y estábamos dándole la materia homilética. Y yo hice un cambio en homilética. Como puse un epítome de los que yo había escrito, el epítome que ustedes tienen en la mano, es mi autoría. Yo en aquel epítome de homilética omití dos cosas. Para los que conocen, saben que el libro, la Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Yo hice algo allí para ver si los hermanos habían leído, porque una de las clases que teníamos que darles puntuación era que ellos leyeran el epítome, leer completamente el epítome. Se los digo en esta primera materia para que no se los voy a volver a repetir, para que ustedes tengan apercibido y no los agarremos de sorpresa. En ese epítome yo lo que le hice fue que quité el 3 y puse el 2 de los 27. Y el 3 de los 39 lo puse para los libros del Nuevo Testamento. Quiere decir que quedaron 29 libros y 37 libros. Invertí un número por el otro. Acuérdense que el antiguo son 39 y el nuevo son 27. Yo le quité el 2 al 27 y se lo puse al 39, le quité el 3 al 39 y se lo puse al 27. Entonces, si usted suma, debería darle 66 libros igualmente. Pero lo hice para ver si ellos habían leído y me decían, mire, profesor, aquí hay un errorcito. Porque no son, usted dijo que eran 39 en el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo, y así son. Pero aquí aparece que son 29 el Viejo y 37 el Nuevo. Entonces, veamos entonces la situación. Yo le dije, verdad, yo pasé como que hubiese cometido el error, pero yo estaba verificando si ellos habían leído. A la mitad de ese compendio también había una pregunta, muy sencilla, pero muy corta. Y cuando yo les preguntaba a ellos, ¿leyeron el sí? Y me ponían ellos, sí lo leímos. Y yo veía, ¿y qué decía la pregunta? Y se me quedaban callados y no entendían, no leyeron. ¿Y qué otra cosita encontraron en las escrituras, en el epítome? No me dijeron nada. Así pues pueden suceder cositas aquí. Yo no les sé si están sucediendo o no, pero aquí pueden suceder cositas que ustedes tienen que estar muy pendientes porque estas clases les van a ayudar a crecer. Bueno, seguimos adelante. Juan es el que nos dice que Cristo vino para revelar al Padre y que por eso el ver a Jesús era ver al Padre. Juan 8:19, 12:45 y 14:9. Juan nos dice que Cristo era igual a Dios, 5:18, Juan 5:18, y que debemos honrarle como honramos al Padre, Juan 5:23. Entonces vemos cómo se centralizó Juan en la figura del Hijo y nos lo dejó bien remarcado para que nosotros no tengamos duda. Juan creía, y así nos lo presentó, y así el Espíritu Santo nos mandó esa palabra para que la tengamos nosotros hoy en día bien afianzada, porque parte de nuestros fundamentos, óigase bien, parte de nuestros fundamentos es saber, creer, asegurar, afianzar que Padre, Hijo y Espíritu Santo son una misma persona. ¿Cómo podemos explicárselo a las personas? Así como usted es cuerpo, alma y espíritu, es tricótomo, Dios se manifiesta en tres personas, pero es una persona. Eso es lo que nos presenta Juan. Y Juan nos quería dar a entender fehacientemente que aunque estaba el Hijo de Dios, reconociendo, Él era el Padre de igual manera. Entonces, así tenemos, y así lo quedó registrado, y así creemos nosotros dentro de nuestro fundamento. Vamos a ver ahora algunas diferencias en cronología.
El Evangelio de Juan también relata algunos de los acontecimientos de la vida de Jesús en un orden diferente a los sinópticos. Vea que hay otra diferencia marcada. Por ejemplo, la purificación del templo, la unción por la mujer en Betania o de Betania y la última cena. Tres acontecimientos que los narra. Si hagan la comparación, hagan lo que llamamos el parangón, que es una comparación, para que vean cómo los narra Juan y cómo los narran los otros evangelios. Juan también difiere de los evangelios sinópticos en su razón de la educación del ministerio de Jesús, la duración, perdón, del ministerio de Jesús. La lectura de los sinópticos no revela cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús, pero Juan se refiere a la sucesiva fiesta de las Pascuas para marcar su duración, Juan 5.1. De allí que se cree que el ministerio de Jesús duró 3 años. Fíjense que la Biblia no nos habla claramente que el ministerio de Jesús duró 3 años, ni 3 años y medio, ni 3 años cuarto. Pero sí por deducción, y este evangelio es quien nos da las luces, que el ministerio de Jesús duró 3 años, es precisamente porque cada año se efectuaban fiestas. Y de allí de esa información que vemos en 3 fiestas continuas, años continuos, donde operó Jesús y Juan nos lo revela, es que se determina que el ministerio de Jesús duró 3 años. Vean esta lámina, es importantísima esta lámina, me gustaría que usted la detallara. Porque aquí están las diferencias geográficas entre sinóptico y Juan. Los sinópticos relatan el ministerio de Jesús en Galilea. Galilea, la parte que está ahí subrayada y que lo indica la flecha, en amarillo. Es decir, que todos los sucesos acontecidos durante la estadía de Jesús en su ministerio fueron geográficamente hechos mayormente en lo que fue Galilea. Sin embargo, Juan se sitúa geográficamente en otra localidad, que es la que está en verde claro y señalada también ahí con la flecha, y es Judea. Entonces, lo que Juan relata, casi todos esos acontecimientos, la mayor parte de sus acontecimientos, fueron ubicados y hechos en la región de Galilea, de Judea, perdón. Y los que narran los sinópticos fueron en la región de Galilea. Entonces a veces creemos nosotros, cuando lo leemos corrido, de que eso fue un solo escenario. No, hay varios escenarios. Entonces, incluso está el escenario, que voy a dejar para que ustedes lo cotejen, de Jerusalén, cuando Jesús iba entrando en el pollino. Entonces, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿recuerdan esa expresión? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los polluelos? Entonces, ese acontecimiento, búsquenlo, ¿quién lo narra? Cuando se entró en Jerusalén. En lugar de repetir los detalles del nacimiento de Jesús, de una virgen, Juan escribe un prólogo solemne que enfáticamente afirma la deidad de Cristo. Juan 1:1 al 18. Juan nos dice explícitamente por qué escribió este libro. Aparece en Juan 20, 30, 31. Juan dice, yo les voy a decir por qué escribió este libro. Para producir la fe en Cristo. Juan presenta el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio del Padre, el testimonio de las obras de Cristo, el testimonio de las Escrituras, o las Escrituras, o el testimonio de Moisés, el testimonio de amigos, que son sus discípulos, el testimonio de enemigos y aún el testimonio de los testimonio para conversar con el lector, es decir, aún aquellos que leían o estaban en las escrituras, los escribas, vamos a decir los que escribían y daban razón de ello.
Eso aparece, Lucas 8:15, que le da ese crédito a Juan, de la deidad de Cristo. Otras consideraciones que tiene el libro de Juan es que los evangelios sinópticos fueron escritos según la exégesis moderna de las siguientes maneras. Aquí vamos ahora, en términos generales, a enmarcarlos. Evangelio de Marcos, entre los años 65 y 70, aquí es una comparación entre ellos. En Roma, según la hipótesis más aceptable. Hay otras escuelas, pero aquí es lo que más o menos se llegó al acuerdo que es lo más aceptable. El Evangelio de Mateo, escrito en la década de los 80 en Antioquía. Y el Evangelio de Lucas, escrito según la mayoría de los exégetas hacia el año 85. Hay que destacar que Eusebio dice que fue escrito entre los años 60 y 64. Eso hablándose del Evangelio de Lucas. Pero Juan se cree que fue en el año, ¿están viendo la rayita allí? Es una rayita que ustedes van a poner el año y es parte también de la complementación que ustedes me van a pasar, aparte de lo que tienen en el sílabo, van a poner ahí el año. Yo ya se los dije, pero sin embargo quiero saber si ustedes captaron el año en que fue escrito el Evangelio de Juan. Si usted lo sabe, entonces usted lo pone y pone esa pregunta ahí. Juan se cree que en el año y pone el año allí. Entonces, veamos esta otra parte de Juan, que es Juan 21:24. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. ¿Cuál de ellos? Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? 21:20, Juan 21:20. Es muy obvio que el que escribió estas cosas es el discípulo a quien amaba Jesús. Este versículo confirma que el discípulo a quien amaba Jesús era uno de los apóstoles, porque los 12 apóstoles estuvieron con Jesús en la última cena. Y seguramente, si era el discípulo a quien amaba Jesús, era uno de los 3 escogidos, Pedro, Santiago y Juan. Eso lo vemos en Mateo, capítulo 17:1, 26:37 y en Lucas 8:51. Recordemos que nosotros siempre escuchamos la expresión que nos dice, el discípulo amado. Algunos narradores, o algunos que narran y dicen, y en la primera diapositiva usted lo pusimos como imagen, cuando decimos el Evangelio de Juan, ustedes van a encontrar que el único discípulo que para hacerle preguntas al Señor se le recostaba en el pecho. Llegaba y se le recostaba en el pecho, se paraba y le decía maestro. Le decía maestro. Y ahí, en el regazo del maestro, él llegaba y le formulaba la pregunta. Era el único discípulo que se le decía que era el discípulo amado. No porque Jesús amaba a uno más que a otro, ni porque Jesús ama a uno más que a otro. A veces sucede en nuestras vidas que vemos que Dios está bendiciendo a una persona y decimos que Dios tiene más acepción de esa persona. Por ejemplo, en el caso mío, en algún momento yo andaba con un hermano para arriba y para abajo predicando y evangelizando y un día me dijo el hermano, oye, hermano Omar, es que Dios lo mima a usted mucho, Dios lo consiente a usted mucho. Porque yo veo que todo lo que usted le pide el Señor se lo ha entregado y se lo da. La situación no es que Dios me ama más a mí que a usted, ni que ama más al otro que a mí. La situación es que Dios es fiel. Y esa fidelidad es de Dios. Entonces, si yo cumplo sus mandatos, esas promesas que están en todos estos evangelios se van a hacer evidentes en mi vida. Ahora, ¿por qué no se hace evidente en la vida de otros? Porque otros
están claros que no están caminando conforme el Señor quiere que camine. Las promesas están allí. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo sencillo. En Efesios dice, Efesios, si mal no recuerdo, Efesios capítulo 6, hijo, ama a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Todos toman la promesa. Oye, gloria a Dios, si yo amo a mi mamá y a mi papá, voy a llegar a ser viejo. Pero es que esa promesa trae implícita una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Si yo amo a mi padre y a mi madre y la honro, yo recibo bendición. Está dicho allí que mi bendición sería que me alargaría la vida. Ahora bien, si no las honro, ¿qué pasa? Entonces hay implícito, en esa promesa hay implícito una consecuencia. Porque si no amo a mi papá y a mi mamá y no los honro, vienen entonces a mi vida que no soy de larga vida. Y por eso la sociedad ahorita, la data que hay o la estadística, nos hablan que muchos jóvenes están muriendo y quedándose en el camino. ¿Por qué? Porque no están honrando a padre y a madre. No están honrando a sus pastores, a sus pastoras, porque son autoridades. Entonces a veces queremos sobresalirnos con relación a ello. Eso nos va a traer consecuencias. Entonces hay personas que no ven el cumplimiento de la palabra del Señor en su vida. No es porque el Señor no sea fiel, es porque yo no estoy dando lugar a que esas promesas se cumplan en mi vida. Es importante entender eso. Les complemento con esto también. Cuando yo dudo de lo que el Señor dice en su palabra, que son promesas que Él me ha entregado y que nos las manifiesta en los evangelios sinópticos, y yo dudo de lo que Él me dice, entonces pongo a Dios como mentiroso e incapaz, porque le estoy diciendo yo soy el que puedo, tú no puedes. Pero cuando yo creo que lo que Él dice se va a cumplir, entonces digo que yo soy el incapaz y Él es el todopoderoso. Ahí está para escoger. Usted tome una o tome la otra. O cree en lo que Dios dice o cree en lo que usted cree. A eso se refería Juan. Juan se refería precisamente a establecer de manera fehaciente, tanto en la mente, en el corazón, en el alma, en todo el ser, inundar el ser, de que Cristo es el Hijo de Dios, es el Salvador, es el Cordero del Dios viviente. Juan 1:1, es aquí en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí dice, fue dicho Cristo en el principio, la palabra no se había materializado. Luego era Dios. En el principio era el verbo. Luego ese verbo se hizo carne. ¿Cuándo se hizo carne? Cuando Cristo nace. Eso lo identifica Juan en este evangelio, que no lo identifican los otros evangelios. Porque él es el que hace énfasis para que nosotros creamos, para que nosotros nos afiancemos de que Cristo es nuestro Salvador. No hay otro. No es Pedro, no es María, no es Antonia, no es Juana. Es Jesucristo. Por eso es que él dijo, y aparece en los evangelios, que también se lo voy a dar para que ustedes busquen ese versículo, no es tarea, sino como inquietudes para ustedes, dice en uno de sus evangelios que Él, Jesucristo, es el Salvador. Y quien en Él cree, tiene vida eterna. No hay ningún otro. Eso está facilito. Y aparece en este, les voy a dar una señal, aparece en este evangelio. Juan, y busque usted lo demás. Y ustedes saben, ya les hice una señal. Ahora bien, damos gracias al Señor, porque este evangelio de Juan, aunque es corto, tiene estas connotaciones, nos deja mucha enseñanza para que nosotros nos afiancemos en el Señor. Con esto, mis amados, vamos a concluir esta sexta clase que compone así lo que son los evangelios sinópticos. Con esto no quiero pretender ni decirle que es el ABC de todo
los evangelios sinópticos. Esto es un abreboca de lo que es el evangelio, los evangelios sinópticos, pero que es mucho material y pasaríamos toda la vida estudiando los sinópticos, nunca concluiríamos. Pero se les dejan todos estos principios de enseñanza para instruirles, para complementarles y para inquietarles a que puedan seguir buscando con relación a la palabra de Dios, pero por lo menos ya tienen ahora una orientación con relación a lo que ustedes y de la manera y de la forma que lo van a hacer. La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Espero que les haya sido de bendiciones. Espero que algunos de ustedes, o la mayoría, o todos ustedes, mi deseo es que sean todos, pero a veces algunos no quieren, porque ya es una voluntad implícita. Pero si todos quieren, pueden alcanzar el conocimiento de la perfección de Dios. Es tu decisión, es tu forma. A lo mejor al momento no comprendes todo, pero sigues caminando y vas entendiendo en la medida que vas caminando. Bendiciones a su vida, esperándolos ahora para la próxima materia y los próximos encuentros educativos, de capacitación y de saberes. Bendiciones a su vida. Les quiero en el Señor, les amo en el Señor y estaremos orando por ustedes. Bendiciones, gracia y paz a sus vidas.